Conversando es presentado por Siembra, Liderazgo y Coaching. Buenas tardes, bienvenidos a Conversando. Qué privilegio, estamos con el programa número 6 del 2014, un año que se viene con todo el año de la gran cosecha. Tenés que estar preparado, preparada, porque Dios quiere bendecirte en gran manera. Muy buenas tardes, mi querida Pastora Perla. Buenas tardes, Pastor Miguel, buenas tardes. Aleluya. Buenas tardes, porque son las 7 puntualmente de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de Conversando con el Pastor Miguel. Exactamente, un tiempo que realmente Dios nos regala, un tiempo fantástico. A Perly y a mí nos encanta, porque la pasamos muy bien, nos divertimos. Perly es una personaje única en su especie, así que Dios... Me avisa todo lo que no tengo que decir y lo digo, por eso lo dice. Pero bueno, somos felices. Feliz 2014. A ver, entonces vamos en primer lugar a dar lugar a quienes, a los que hacen posible que estemos con ustedes este domingo. Salema, ¿qué nos trae Salema? Salema, este tiempo precioso, el día 8, 15 y 22 de febrero, te regalamos 30% de descuento en toda la sección escolar. Vas a poder comprar con tu Salema Car sin ningún problema, llevándote los mejores útiles, lo que duran el año entero. Vas a cargar no solo la cartuchera, toda la mochila de tu hijo. Así que, ¿dónde vas a poder comprar? Donde sale más barato y está lo mejor, en Salema, donde todo sale más barato. Sale más barato, exactamente, claro que sí. Y también donde tenemos que irnos, después de pasar por Salema, por supuesto, al rincón de los amigos, lo mejor en lomitos y en pizzas. A esta hora esto cae demasiado. Una pizza, ese queso. Esto va en contra de todos los principios de Miguel. Exactamente. A comer pizza a la salida. Pero tenemos un día de permitido también. Qué dentro bueno. Donde podemos hacer ese lomito. Bueno, ¿dónde tenemos que irte? Local número 1, Trinidad, Avenida Primer Presidente 1524, casi Sacramento. O local número 2, Autopista, Avenida Aviadores del Chaco, 2700, casi Juez Pino. Y si te vas de parte de Perly, te dan un helado de regalo. ¿A dónde? Al rincón de los amigos, lo mejor, en lomitos y en pizza. Todavía no dijimos cuál es el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, por favor? Es un tema bien interesante, ¿no es cierto? La importancia de un legado. Importancia de un legado. ¿Qué es un legado, pastor? Bueno, enseguida vamos a decir qué es un legado. Okay. Vamos a definir juntos entre lo que cada uno considera. Pero primero me gustaría, Perly, que guiemos a la teleaudiencia, sí, a que puedan reflexionar acerca de esto. Y si no están entendiendo aún qué es legado, entonces enseguida vamos a poder saber para hacerlo. Algunas preguntas para reflexionar. Estas son las preguntas para reflexionar. La primera dice, ¿qué legado estás dejando a tus hijos? ¿Qué legado estás dejando a tus parientes? ¿Y qué legado estás dejando a tus amigos? Y a tus compañeros de trabajo y a tu país. ¿Considerás que es importante el legado? Muy bien, entonces, definición de legado. ¿Qué es? Aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea como material o inmaterial. Qué bien. Bueno, es interesante, ¿no es cierto? Acá ya nos define un poquito qué es legado, cómo funciona, y también tiene un poco que ver con esto que es la trascendencia y la intrascendencia, ¿no es cierto? Hay gente que realmente trata de trascender en el tiempo, ¿no es cierto? Y el legado habla de eso, de ser trascendente. Cuando hablamos de trascendencia y de intrascendencia, ¿qué te viene a la mente, pastora? Bueno, cuando hablo de trascendencia, por lo general todos queremos trascender de alguna manera, todos queremos acercarnos y dejarle algo a nuestra gente, sobre todo cuando sos papá o sos mamá. Más allá también, bueno, en una época era muy cerradita yo y creía que solamente podíamos trascender a través de nuestros hijos. Trascendemos a través de las personas con quienes estamos, con quienes trabajamos, con quienes ayudamos, a quienes discipulamos. Así que la trascendencia es mucho más allá de lo que podés dar en algo que se toque y que se vea, sino en lo que pueden llegar a contagiarse de tu propia vida, ¿verdad? Sí, asimismo, también trascendemos a través de algún libro que hayamos hecho, alguna música. Nosotros hoy en día cantamos tantas músicas de gente que hoy en día ya no está, sin embargo, la obra de ellos ha trascendido en el tiempo y nos ha afectado nuestras vidas, ha afectado a nuestra familia. Entonces, el legado, ¿no es cierto? Cuando uno dice, porque nosotros somos producto del legado de mucha gente. Así mismo, de tus papás, de tus tíos, de tus profesores, de tus compañeros, de la gente que tuvo una influencia, tu consejero, aquel que fue tu pastor, tu mejor amigo, aquel que ora contigo. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, el legado es bien importante y a veces no nos damos cuenta
de que nosotros estamos haciéndolo. Uno tiene que estar un poquito atento porque no sabemos quién nos está mirando. Y lo que hacemos o decimos impacta a la gente. Por ahí dicen que cada uno de nosotros mínimo afectamos a 25 personas, positiva o negativamente conforme a lo que hacemos, pero tenemos una influencia. ¿Durante un día? Durante el día y en el lugar alrededor de nuestra convivencia. Hay gente que afecta más, obviamente a través de los medios uno puede hacer, pero una persona normal tiene, además de la familia, el entorno familiar, el trabajo, amigos, por lo menos unas 25 personas en quienes influye a través de lo que dice, piensa, hace, porque cuando somos amigos y un amigo te dice, a mí no me gustaría que hagas esto, de alguna manera ya te influyó. Sí. ¿No es cierto? A uno a lo mejor le da rabia, a veces le hacemos caso, a veces no, pero ya te influye lo que decimos, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Cuánta gente hay enojada con gente que ya murió? ¿No es cierto? Y lo más interesante, vos sabés que hace un tiempito aprendí que por ahí uno está muy enojado con alguien, muy ofendido, y la otra persona ni enterado está, ¿verdad? Claro. Entonces, es todo un tema, un esfuerzo enorme. Yo no sé qué te pasa a vos cuando te enojas, pero yo me quedo hecha bolsa cuando me enojo, porque tiembla todo mi cuerpo, se me descompone el estómago. Entonces, en realidad, estoy trascendiendo de manera negativa sobre mi vida y sobre lo que me rodean, porque tiene una mala onda que no puede ser. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Sí, ¿cómo trascendemos? Es interesante lo que dice la pastora, porque realmente a las mujeres les cuesta un poco más el tema de las emociones. Y a ustedes más, si ustedes no tienen emociones. Y no hay buena impresión. Tenemos otro tipo de lucha. No, leí algo muy interesante, me enseñó en realidad el pastor Lu. Me dijo que los hombres son más objetivos, y en eso estoy segura que sí, son más prácticos, van a la meta, al punto, se enfocan. Y nosotros somos más subjetivas, eso no es lo que pasa en chicas, pero somos amorosas. Muy bien, fíjense la siguiente lámina, interesante. Vamos a ver si no va a poder leer, pastora. Eso lo hizo adrede, pero bueno, voy a procurar. El mejor legado de un padre a un hijo es un poco de su tiempo cada día. ¿Qué le parece? Eso me parece fantástico y cuesta mucho, porque cómo cuesta organizar ese tiempo para acercarnos cada día a esa gente que amamos tanto, ¿no? Hablábamos justamente en uno de los programas con el pastor Sixto de este tema, ¿no es cierto? Y él decía, el tiempo que yo paso en el país lo dedico 50% a mi familia, ¿no es cierto? Y 50% a mis actividades, pero le dedica mucho tiempo para poder estar. Entonces, queremos ver ahora, compartir con ustedes una carta muy linda que llegó a nuestras manos, una carta de un padre que le da consejos y le deja como legado a su hijo esta carta. Vamos directo a y la carta tiene el título de legado de sabiduría. Tomamos algunos tips. Primero, haz lo que sea correcto, sin importar lo que otros piensen. Bueno, primer punto, ¿qué opina pastora? Bueno, cuando hablamos de algo correcto deberíamos tener un parámetro. El parámetro y el principio debería de ser la palabra de Dios para entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿verdad? Es difícil cuando no conocemos la palabra de Dios pretender hacer algo correcto, ¿verdad, pastor? Sí, es muy interesante el punto, porque el correcto hoy en día hay que tener. Entonces hay un parámetro, ¿no es cierto? Que es la palabra, las escrituras, lo que Dios estableció, los principios. ¿Por qué es los principios? Porque en el principio estaba Dios. Y Él fue el que creó todo y Él estableció los principios con los cuales tiene que caminar, funcionar bien su creación, ¿no es cierto? Entonces, y acá resalta dos temas, ¿no es cierto? Lo primero es que sea correcto y lo segundo es sin importar eso sí que lo que los otros piensen. Esa es la presión que recibimos. La presión social es terrible, es terrible. Muchísimas veces hacemos cosas que ni queremos ni pensábamos hacerlo, pero la presión social nos lleva a hacer esas cosas. Cuidado con eso. Tremendo, ¿no es cierto? Y acordémonos que esta carta le deja el papá al hijo, ¿no es cierto? Como para que él pueda meditar en esto, pueda leerlo cada día. ¿Por qué? Porque sabe que cada día en el colegio, en la universidad, en la facultad, en el club donde se va y en la iglesia también, va a recibir consejos y presiones para no hacer lo correcto, porque acá en nuestro país nosotros decimos el Paraguay es el país de los amigos y la gente
malinterpreta lo que es la amistad. Pero vos sabés que con eso disiento un poco. Yo creo que la gente que dice eso es porque es gente que no salió un poquito más allá. El país de los amigos es cualquier país del mundo. Vayas donde vayas, necesitas tener gente conocida para moverte. Esa gente conocida o te abre puertas o no te las abre, ¿verdad? Entonces, mal entendemos, como decís, Pastor, la amistad debería ser una cuestión de legado tan fuerte que porque soy tu amigo no te pido que hagas lo incorrecto. Espectacular, así mismo. Segundo tip que este papá le deja, veamos. Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no desde las tuyas. Wow, esto es ponerte en el lugar del otro, ¿quiere decir? Esto es ponerte en el lugar del otro, ¿no es cierto? Es realmente interesante, ¿no es cierto? Porque, si yo fuera fulano, si yo hubiera hecho esto, yo hubiera lo otro, ¿cómo pudo hacer esto? Es tan fácil juzgar al resto de la gente. Sobre todo la gente que está en autoridad, ¿viste? Si yo fuese presidente de la República, anda. No es así. No es tan fácil. No es fácil de hacerlo, ¿no es cierto? Y es interesante porque la vez pasada yo escuché y estuve en un curso de coaching donde me estuvieron adiestrando, recibí un adiestramiento y es interesante porque ahí decían, nunca le digas a la otra persona, yo sé lo que sentís. ¿En serio? ¿Por qué? Y es interesante porque la verdad es que no sabemos lo que sienten. A mí me impactó mucho, nosotros claro, eso. Nosotros no sabés lo que sientes, vos te imaginás lo mejor, vos a lo mejor pasaste por una situación. Entonces dice, no te metas en ese problema de tratar de decirle al otro cuando está con algún sufrimiento, yo sé lo que sentís, porque realmente es difícil, pero para generar una empatía es interesante el consejo, ¿no es cierto? Para poder, voy a tratar de sentir, está en esta situación, y de hecho, yo suelo decir cuando hablamos con algunas personas, les suelo decir, si vos hubieras nacido en el hogar que esa persona nació, si tuvieras los dones que Dios le dio a esa persona, si hubieras pasado y estuvieras en esa situación, ¿qué decisión ibas a tomar? Y la misma que esa persona, ¿no es cierto? O no hay otra porque tendría todas las condiciones similares y tendría... entonces uno mira desde un punto de vista incorrecto. El punto 3, Pastora. Nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nunca existe, ¿cierto? Así que cuidado con la primera vez que te vas a comportar y te vas a ir a un lugar y hacer lo que tenés que hacer. Si todo el tiempo deberíamos estar cuidando mucho lo que hacemos y decimos, ¿verdad? Sí, y esa primera impresión. Obviamente la primera impresión no puede ser la segunda vez que te vas. Cuando la gente te ve, la primera impresión. Y a veces que la primera impresión tuya y mía se la lleva la gente sin conocernos y sin que nosotros hayamos programado ese encuentro. Cuando uno va de repente a un lugar, a una entrevista de trabajo, uno se prepara para dar una buena impresión. Pero a veces estás en una cola, ¿no es cierto? Y te adelantás a la cola o haces algo que no tenés que hacer y ahí la gente te ve y se lleva una... Y después dice, ¿dónde yo lo vi a usted? Y a veces uno dice, por favor, que no se acuerde. Si no te acordás dónde te vio, decir, no, si se acuerda de él, no era yo. Exactamente. Y muy bien. La pastora Perli, ahora vamos a ir al corte, por favor no se vayan porque tenemos otros tips más como este, va a hacernos una invitación. Ok, lo invito a que este final de semana, si tiene un poquito de tiempo, pase por la iglesia del Centro Familiar de Oración de Ceballos. Pero antes de eso quiero contarle que puede visitar Salema, ¿sí? Visite Salema para poder comprar todo lo que necesita para útiles de sus niños, ¿sí? 30% de descuento va a tener en el día 8, el día 15 y el día 22. Exactamente. Y nos vamos a la pausa, pero antes le esperamos en Cacupemí, en la Iglesia Centro Familiar, sábado 18 horas, domingo 9:30 de la mañana, sábado un poquito más jóvenes, domingo toda la familia, vénganse para compartir, alabar y adorar a Dios. Nos vamos al corte, no se vayan, volvemos enseguida. Ok,
Qué bueno que estén ahí esperándonos y queremos convidarlo para que pase por Salema, ¿sí? En este mes de febrero a prepararnos con todos los útiles para nuestros niños, para nuestros jóvenes, todo lo que la cartuchera y la mochila lleva. ¿En dónde lo vas a encontrar? En Salema, donde en los sectores de todo lo que es sección escolar. Con tu Salema Car te vamos a dar el 30% de descuento el día 8, el día 15, el día 22. En Salema, donde todo sale más barato y todo tiene muy, pero muy buena calidad. Exactamente, Salema, que sale más barato. Y también queremos invitarte a que visites la página web www.siembra.com.pi. Ahí puedes encontrar los PowerPoint que acá proyectamos y también puedes ver los programas, ¿no es cierto? Puedes seguirnos en Twitter en @siembracoaching y también puedes escribir si quieres contactar con nosotros a miguel@siembra.com.pi. Muy bien, estamos hablando de este tema del legado, un tema tan interesante. Y qué interesante lo que hizo este hombre. Papá se ve que fue recolectando, porque hay muchos más tips, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que estamos hablando. Y qué interesante las recomendaciones, y muy acertadas, como para que el hijo tenga una hoja de ruta, el hijo, la hija tenga una hoja de ruta, ¿no es cierto? Así mismo. Entonces, ¿cómo estamos en el 2014, Pastora Perli? ¿Usted está pensando en el legado que está, porque usted tiene mucho contenido, Dios le ha dado mucho en esta vida y usted tendría que bendecir a más gente? Es verdad que sí, eso es cierto. El legado es algo que yo hace poquito empecé a tener conciencia, ¿sabes? Porque Lucio me decía que uno deja, que se va haciendo una transferencia de vida en las personas que nos rodean. Legado entonces quiere decir herencia, algo que yo le puedo dar a alguien. No necesariamente tiene que ser una cuestión tangible, una casa, un terreno, un auto, sino que esa tradición familiar, a lo mejor la sabiduría del legado, el poder dejarle como este hombre a su hijo y a su hija pautas para que empiece a tener una mejor calidad de vida. Y bueno, yo también estoy trabajando en eso, te cuento, y bueno, y tengo que pensar que la gente que me rodea, no sé si mi libro, vos sabés que no sé, no me animo a esto de escribir. Como que lo empezamos muchas veces como idea y nunca vamos para adelante. Parece que no estoy decidida, me falta perseverancia, como decía Hay que tomar la decisión, enfocarse y poner la intensidad. Ahí darle para adelante. Pero ahí estamos con ese legado a diario que sí nos parece muy importante dentro de la familia, el matrimonio y el trabajo que uno hace. Me voy a correr para atrás porque Ruth dice que yo empujo acá el plotter. Exacto. Sí. Muy bien. Entonces estamos hablando del legado y es bien interesante. Vamos al quinto tip que estamos viendo en esta tarde. Evita, ¿qué dice? A las personas negativas. Siempre tienen un problema para cada solución. Qué bueno que está eso. Siempre tienen un problema para cada solución. Es así el negativo, che. El negativo, ¿no es cierto? Y nos encontramos con gente así lastimosamente en todos los ambientes. Increíblemente de trabajo, ¿no negativa encima. Porque donde vos crees que no va a haber nada, que sea imposible, ellos encuentran algo que no está bien. Che. Encuentran, ¿no es cierto? Wow. Por eso es que en el programa que veíamos anteriormente, interesante, donde decía uno de los ingredientes para el año feliz, así era aprender a desechar lo malo y retener lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, de esto esto me es bueno, lo tomo, lo incorporo, pero esto de acá yo lo desecho. La basura al basurero, no guardarla adentro, en la mente, en el corazón, que después nos perjudica para seguir. Entonces, hay veces que no podemos evitar estar con esas personas, pero sí uno puede evitar la influencia de ellos en nuestra vida haciendo este ejercicio de analizar las cosas que dicen y llevarlas y contrastarlas con la palabra y con las promesas de Dios. Punto 6. Vamos a ver. Punto 6. Dice que recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche. Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Qué bien. Realmente interesante. Ahora, nunca lo pensé de esa forma, che. Es cierto. Claro, que si vos venís y me decís a mí, sos fuerte, vas a poderlo, vas a lograr, voy a terminar convencida de que puedo llegar a hacerlo, ¿verdad? ¿No es cierto? Fíjate que el principio dice que la fe viene por el oír. Oír. ¿El oír de qué? Claro. Entonces, la buena palabra. Y si la gente nos habla negativamente, bueno, una cosa, pero si nos dice, entonces qué importante es que nosotros veamos, es siempre interesante nuestro objetivo, y yo les cuento que a Perli y a mí
cada vez que ponemos estas láminas, estos programas, yo me acuerdo al comienzo, nos mandaron una vez un mensaje y nos decían, ustedes, Pico, hacen todo eso que dicen. Todo lo que dicen. Y procuramos, procuramos. Hacemos lo posible, pero la realidad es que no podemos, muchas veces no nos sale todo, sí. pero estamos en el proceso, eso es importante. Ahí recién en el corte, yo ya violé uno de los principios y Rudo acá me dijo, ¡epa! Así que hay que estar listo porque nos están escuchando. Pero es importante porque es como los compañeros te influencian y te direccionan de repente. Ahora cuando tenés gente que todo el tiempo te está adulando, diciéndote, lo estás haciendo re bien, desconfía un poquito, porque no siempre lo hacemos todo tan bien. Todo tan bien, ¿no es cierto? Muy bien, vamos al séptimo tip que vemos hoy. Dice, recuerda el viejo proverbio, sin deudas, sin peligro. Opa. Entonces, interesante también, ¿no es cierto? Sin deuda, sin peligro. ¿No es cierto? Esto como que uno dice, pero eso hoy no se puede, ¿no es cierto? Porque está ese otro proverbio que se inventó por ahí, que dice, sin deudas es imposible prosperar. Es imposible que progreses si no te endeudas, ¿no es cierto? Entonces, realmente es una confrontación de dos reinos ahí, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? El reino de Dios que te está diciendo, depende de mí, yo soy tu proveedor, te voy a dar todo lo que necesitas, nunca llego tarde, confía en mí, versus el otro que conseguilo ahora, pagalo cuando puedas, esclavízate. Estábamos preparando un afiche para un seminario y justamente la esclavitud de hoy en día tiene que ver con el tema financiero, las deudas, ¿no es cierto? Que de hecho la palabra de Dios habla de eso, ¿no es cierto? Que el que pide prestado es esclavo de aquel que le prestó, ¿no es cierto? Eso es tan importante poder tener claro en estos días. Hay una cantidad de dificultades familiares, matrimoniales, empresariales. Por eso de compre hoy, pague algún día. Hay que tener mucho cuidado. Y de última, cuando nosotros estamos muy endeudados, es que probablemente nos falte fe, porque para poder depender de Dios tenemos que creerle a Dios que Él es nuestro proveedor. Y ahí empieza un tema bien interesante, Pastor Miguel. Es un tema profundo, ¿no es cierto? Y uno lo habla inclusive dentro de los ámbitos cristianos, y hay todo un tema porque este tema se metió dentro de nuestra cultura, es un tema cultural metido dentro de la iglesia y bueno, y es una cuestión de hecho personal. Cada uno tiene que orar, meterse con Dios, leer, y Dios nos va hablando y guiando a cada uno de nosotros en ese tema. Punto 8. Punto 8 dice, concurre a tus compromisos a tiempo. La puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno. ¿No es cierto? Entonces el famoso hora paraguaya, que esto es un tema, pero ¿a qué hora es? Ya a las 7, pero ¿hora 7 o hora paraguaya? Ahí automáticamente... Pues es que a mí me llama mucho la atención eso en niveles así de jerarquías dentro de las organizaciones, sean privadas o sean públicas. Te invitan a una reunión en un horario. Y la reunión empieza, no cuando se hizo el horario, sino cuando llegó el que va a dirigir la reunión. Sí. Y así sea, si te invitaron a las 8 y él llegó a las 9, a esta hora vos tenés que esperar. Sí. Es una locura. Claro. Y bueno, fíjate qué interesante, porque dice el enfoque, ¿no es cierto? La puntualidad es el respeto al tiempo ajeno. Uno, vamos a suponer que nosotros somos puntuales. Nosotros llegamos. Vamos a suponer, nosotros somos puntuales. Perdón, nosotros somos puntuales. Ahora sí, muy bien. Entonces nosotros llegamos ahora, marcamos el seminario a las 8, estamos esperando una concurrencia de 60, 80, 100, 500, no sé, el número que eventualmente estemos esperando. Y todavía no vienen todos. Entonces le decimos a la gente, ¿por qué ustedes saben que acá la gente, por qué no esperamos un poco? ¿No es cierto? Y esperamos 10, 15, 20, en vez de honrar a los que llegan castigamos al puntual y premiamos al desordenado. Así mismo. ¿No es cierto? Entonces, qué interesante este consejo. ¿No es cierto? Que el Padre le está dejando, ¿no es cierto? Sí. Concurre a tus compromisos a tiempo. Muy bien. Noveno. El punto 9 dice, confía en Dios, pero cierra tu auto con llave. Esto es interesante. Confiar en Dios y ser ordenadito y precavido, ¿verdad? Entonces, que tenía un jefe que me dijo una vez, yo manejaba la caja chica de este lugar donde trabajaba y dejaba mi llave medio por cualquier lado. Entonces me dijo un día, no tiente a la gente, cierre su cajón. Wow, ese orden, ¿verdad? Claro, ayudando al resto a que... Así. Claro, la palabra también nos habla acerca de que si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela
la guardia, Así ¿no es mismo. cierto? O sea que tenemos que hacer nuestra parte, ser responsables y dejar las cosas cerradas en su lugar. Y la otra parte ya le toca a Dios, confiar en que Él va a hacer, pero hay una parte que nos toca a nosotros, todo dentro de este proceso. Muy bien, y vamos al punto número 10. No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios errores. Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo nos cuesta? Dígame ¿usted se levanta pirebaí a veces? ¿O siempre? ¿Cómo es? A veces muy a menudo. Sí. Se acostó a descansar, a dormir la siesta contento y se levantó pirebaí, todo cruzado, las cosas así trancadas. ¿No es cierto? Qué interesante es el buen humor, ¿no es cierto? Sí. De hecho, dicen que se utilizan mucho menos músculos para... Es cierto. Dicen por ahí que si te reís 200 veces al día, disminuye tu estrés y tu agresividad. 200 veces. 200 veces al día. Hay que reírse. Hay que reírse, hay que reírse. ¿Y no se trabaja o se trabaja? No, pero se puede ni o trabajar riéndose. No me digas que vos no te reís todo el día, Bueno, Miguel. no, y no, trabajás también. Y acá estamos trabajando y nos estamos riendo. Y así también estás en el trabajo. Nosotros trabajamos juntos un ratito a la semana y se ríe mucho. A ver. Toma la vida muy así. Alegremente. Y bueno, y hay que reírse, hay que sonreír. Así mismo. Nos viene bien. Es interesante, hay una fábula, porque hay gente a quien la vida no le sonríe. Y muchas Porque veces... él no le sonríe a la Y vida. bueno, como no le sonríe la vida, ¿no es cierto? Cuenta de un perrito, esta fábula de un perrito que entra en una pieza, iba paseando, entra en una pieza, en una casa, en un campito, Sí. y al entrar habían como 80, 90 perros adentro, Sí. y cuando él entra hace ruido y se dan vueltas a los 80. Sí. Y él Se se le ríe. Y los 80, 90 Se ríe. se ríen también. Sí. Y entonces él sale y se va y le cuenta a un amigo, allá hay una casa y hay 80, 90 perros que son espectaculares, son todos amistosos, se ríen. Y otro le dice, no creo, voy a mirar. Y se va, y era medio gruñón. Va, entra en la casita, ¿no es cierto? Entra así y cuando entra se dan la vuelta hacia mirarle y como le miraron serio, él le dijo, los 90 le dijeron, salió pitando y dijo, entonces, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. como te gustaría que te traten a ti. Exactamente. ¿No es cierto? Muy bien, acá 10, esto es fantástico, tenemos que tratar de aplicarlo Qué lindo, a nuestra qué lindo, vida, ¿no es realmente cierto? muy interesante. Y antes de irnos, Perli les quiere hacer una invitación a una iglesia. Perli. Lo convido a la iglesia Cacupemí, donde el pastor Miguel Ortigosa y Susi lo van a recibir. Es un templo precioso con gente muy, muy linda. Estuve por ahí en varias ocasiones. Es muy lindo. Si usted se va a Sanber, puede pasar primero por ahí, ¿sí? Recibe mucha unción, muy bueno de la palabra y luego se va a descansar a San Bernardino. Espectacular. Sábado a las 18 horas y domingo a las 9:30. Y también tienen que irse a escuchar al pastor Lucio, a la pastora Perla. ¿A dónde? A la iglesia de Ceballos. Estamos en el centro mismo de Ceballos, enfrente de la seccional 25. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana, el culto central. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene con otro tema que Dios nos va a dar. Seguramente que nos va a ayudar a crecer a cada uno de nosotros. Escríbale al pastor Miguel si le gustó lo que estamos hablando y si tiene usted alguna sugerencia. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Conversando fue presentado por Siembra, Liderazgo y Coaching.